tal amigos de Querétaro TV y de Update México? Estoy muy contento, muy feliz por estar este día aquí en Thanos, porque además tenemos un invitado muy especial y primero que nada también quiero saludar a mi buen amigo Gabriel Morales. ¿Cómo estás, mi Gabo? Oscar, como siempre, un gusto y un lujo, un honor estar con el senador Mauricio Curi González, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, me quito esto para que se pueda escuchar mejor. Muy bien, muy contento, pues ayer ya fue mi informe y ya andaba yo más nervioso que un perro en un columpio, pero ya estamos más tranquilos. Oye, bueno, quisiera yo hacer una acotación. Le hicimos la invitación al senador Curi para que se echara unos tacuches aquí en Thanos Grill, y pensamos que se iba a apreciar. Y parece que no, ¿eh? Aquí está. Yo un taco, nunca un buen taco, menos aquí de Thanos, nunca digo que no, ¿eh? Sí. Por cierto, pues muchas gracias a nuestros anfitriones, a Emanuel Robledo, a Miguel González de Thanos, por recibirnos y pues a platicar de qué ha pasado en el Senado en el último año, qué avances, qué propuestas, iniciativas han presentado y se han aprobado, senador. Ha sido un año muy complicado para el país, muy complicado para los mexicanos, para los queretanos. El tema de la pandemia lo dijimos inclusive antes de que supiéramos que había pandemia. El tema de salud iba a ser un error quitar el seguro popular. Yo no digo que antes todo estaba bien, pero no estaba tan mal como está ahorita. Y se los dijimos. Y cuando empezó el tema de la pandemia, propusimos urge que se instale el Consejo General de Salud, para que en este consejo los mejores científicos del país nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Tardaron muchísimo en contestar. Pudimos haber hecho de la pandemia una gran oportunidad para el país, para salir mejor. Estos casi 90,000 muertos que ha habido, quizás no debían haber muerto. Los casi 800,000 personas que están infectadas, quizás no debían haberse infectado. Y también los 5,5 millones de personas que han perdido el empleo, estoy seguro que lo pudimos haber evitado. Tenemos una gran cantidad de ellos. Y por eso no nada más vimos que venía un tema de salud y lo dijimos. También dijimos que urge que reconviertan los hospitales en COVID, urge que se compren más ventiladores para cuando los entuben. Y bueno, desgraciadamente la respuesta ha sido casi nula. Y también les dijimos, este va a ser un problema de salud, pues se va a volver un problema económico. Y si no se atiende el problema económico, se va a hacer un problema social y político. ¿Qué proponíamos para el problema económico? Se haga una gran ley de emergencia económica. Yo viví la crisis del 82, del 88, del 94 y la del 2009. Y si tú juntas todas esas crisis, Oscarito, Gabriel, es que no te va a llegar a la crisis que tenemos ahorita. Es muy complicada esta crisis y era el momento de ayudar al aparato productivo, al que está perdiendo su chamba, al que se quedó cuando tuvo que reinventar su inventario, a la mujer y los hombres que se vieron totalmente sin ventas de un día para otro, y les pedía al gobierno que se quedaran en su casa. Pero ¿cómo te vas a quedar en tu casa si no tienes para llevar el chivo a tu casa? Entonces ahí era incongruente. Por eso les decíamos que esta ley de emergencia económica era una ley para apoyar con 3,200 pesos al que hubiera perdido su chamba, los taxistas, informales o formales, los tianguistas, para que pudieran sobrevivir esos meses. Y por otra parte, a la microempresa que se pueda apoyar con 27,000 pesos al mes. Y no solamente les decíamos que había que dar la lana, les decíamos de dónde la podían sacar, aquí ya se la gastaron. Había 160,000 millones de pesos de un fondo de contingencias, y ya se habían gastado 140,000, que se había dejado el anterior gobierno, en proyectos electorales, y no hicieron caso. Mandaron esta lana a Dos Bocas, a Santa Lucía y al Tren Maya. Y era lana para apoyar, debía haber sido lana para apoyar al aparato productivo. Y no lo quisieron hacer, se fueron a apoyar a la microempresa, solamente sus proyectos, a proyectos electorales, y esos 3 locuras que están haciendo ya en Dos Bocas. Y esto ha sido un errorzazo, porque lo que está pasando es que se desfundó el aparato productivo del país. Países como Argentina dio 8 veces más que México. Países como Guatemala dio 12 veces más que México. Países como Alemania dio 36 veces más lo que ha dado México al aparato productivo. Entonces eso te dice pues, que este gobierno... ¿Es un gobierno de ocurrencias? Totalmente. Y es un gobierno que va buscando, va golpeando a la parte, a los más vulnerables, a los que prometió defender más. Por ejemplo, tirar los fideicomisos fue un errorzazo. Y nosotros lo defendimos, metimos más de 400 reservas que logramos toda una noche, nos despertamos, terminamos a las 9 de la mañana, y una que empezó a las 11, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la mañana del siguiente día, estuvimos trabajando,
no quisieron entender, quisieron solamente apoyar lo que les decía su presidente. Casi 70 mil millones. 70 mil millones de pesos. Un dineral, ¿no? 2 años de presupuesto que debe. Y ahora, en esta semana tienen en sus manos la ley de ingresos, que por lo que hemos escuchado trae algunas disposiciones que ya le llaman terrorismo fiscal. Totalmente. Esto que dicen que no han crecido los impuestos es una mentira, porque sí han crecido los impuestos de forma simulada y maquillada, pero no han subido. El hecho de que no te permitan hacer una compensación universal a los negocios, están subiendo el impuesto, porque no puedes compensar, pero siempre te va a quedar de ver el gobierno. Y esto te dice que este gobierno va con un terrorismo fiscal, los vemos todos los días, vemos cómo le han quitado la lana a los empresarios. Y yo no estoy hablando de los grandes empresarios, que ojalá yo hubiera más de eso, sino que estoy hablando del micro, pequeño y mediano empresario. Al que deben estarlo apoyando ahorita son los principales golpeados en esta crisis y con este gobierno de Moreno. Son los que dan más empleo en el país, los micro, pequeños y medianos son el 80-70% El 80% de los empleos, siempre hablan entre 70 y 90%, vamos a dejarlo en 80% de los empleos, lo da el microempresario. Son las empresas familiares que yo estoy seguro que son el alma de México. Y hablando además de la cuestión económica, que es muy importante y que también está de la mano, es la cuestión de la seguridad, Mau. Mencionabas que también has hecho diversas acciones desde el Senado para poder pues atender, ya sea a través de las comisiones, a través de diversos programas, pero a su vez también has, digamos, señalado muy puntualmente las malas acciones que han hecho desde el gobierno federal y lo positivo en contraste de lo que se ha hecho en el caso de Querétaro como un ejemplo a nivel nacional, ¿no? La estrategia de seguridad pasa por el Senado y nosotros lo apoyamos con la Guardia, lo que pidió el presidente, queremos una Guardia Nacional y queremos que se cambie el artículo 19 constitucional. Lo hicimos, se lo dimos, su Guardia Nacional se la dimos, el artículo 19 constitucional se lo cambiamos, ahí había cosas que yo había prometido, por ejemplo, que el robo a casa habitación sea un robo, ya un delito como grave, que no puedas llevar tú en la calle, fuera de la cárcel tu juicio, y también el delito de huachicol, el delito de corrupción, lo tipificamos como grave, que yo creo que es increíble que el de corrupción y el de huachicoleo no sea calificado como grave, pero bueno, ya está. Pero este gobierno después dio un giro totalmente al revés, agarró y dijo, ok, ya hiciste esos delitos graves, ahora quiero que todos aquellos que hayan robado hasta 50 mil pesos, que no son tan rateros, que los saques. En el momento más complicado de una crisis de seguridad que tenemos, los dejas libres. Otra parte, son narcotraficantes, pues no son tan malos, dejas, es una ley de amnistía que ellos pasaron, la votamos en contra, por supuesto. El 80% de lo que Morena ha puesto, los hemos acompañado. Es decir, no somos una oposición de oposición a todos, somos una oposición de oposición a ocurrencias y a cosas que no confiamos en eso. La estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, es una jalada, es una locura. Las preguntas que le hacen para ver si aplican o no aplican la ley de vergüenza para el mundo, de nuestro país para el mundo. Esta pregunta que van a hacer, ¿estás tú de acuerdo o no estás tú de acuerdo? Y van a gastarse 8 mil millones, 4 mil millones, 8 mil o 4 mil millones de pesos, 8 mil. Donde dices, oye, ¿estás tú de acuerdo en que si alguien se portó mal en el pasado, algún actor político del pasado, se ha enjuiciado? ¿Tú qué vas a decir, Gabriel? Pues que sí, ¿no? No, pues que se aplica la ley, ¿no? Sí, si se portó mal, hizo una tranza, pues mételo a la cárcel, exactamente. ¿no? Sí, Te estás preguntando si se aplica o no se aplica la ley, 8 mil millones de pesos para esa pregunta. Entonces, la verdad es que es un gobierno de ocurrencia, es un gobierno que le ha quedado muy mal al país, mucha decepción, pero creo que Querétaro debe ser el lugar donde tenemos que ser la diferencia. Querétaro, lo que ha hecho Querétaro no lo ha hecho el gobierno federal, y por eso creo que Querétaro tiene que seguir siendo el ejemplo para el país. En este ejercicio de rendición de cuentas, pues has tocado casas, has visitado a las personas. Comercio. Y pues, como dice nuestro título de entrevista, ¿qué feedback te ha dado la gente? Pues mira, la gente está decepcionada, la gente esperaba mucho de los gobernantes. Yo lo que les he dicho es, miren, es tan importante nuestro futuro de nuestros hijos, de los jóvenes, de las mujeres, que no se los dejemos a los políticos, que hagamos política, que sepamos quiénes son los diputados y diputadas que tenemos, regidores, de todos los partidos, y que les exijamos, a ver, a mí me prometiste que ibas a ayudar a los más vulnerables, y en lo de la ley que pasaste, pues te pasaste una ley que le quita la lana a los fideicomisos para ciencia y tecnología, para mujeres lastimadas, quitaste tasas infantiles. ¿Por qué lo votaste a favor eso? Y que nos den cuentas. Al fin y al cabo yo soy su empleado, yo tengo que darle cuentas a los que me están escuchando, hayan votado por mí o no hayan votado por mí, porque también los represento.
¿Tú crees que esas malas decisiones tomadas desde el gobierno federal se puedan traducir a su vez en una repercusión importante negativa rumbo al 2021? ¿Tú crees que la gente Bueno, sí ya diga... lo vimos el domingo, ¿no? El domingo se llevó todo, nadie votó por Morena y no ganó nada. Eso te dice que son... Mira, la gente, el gobierno de Morena pensaba Gracias. que cuando sacaron lo del avión, la gente se iba a volcar a comprar los boletos del avión. Tuvieron que meterle lana a ellos y nos costó al final a ti y a mí, a todos los que estamos aquí, 200 millones de pesos. Cuando sacaron lo de la consulta contra los expresidentes, pensaron que la gente iba a salir, no hombre, voy a votar. No llegaron a las firmas, tuvo que meterle al presidente ese tema de la firma. Entonces, eso te dice pues, que este gobierno va para abajo. El 2019 inclusive, digamos, perdió todo Morena, perdió Durango, perdió Tamaulipas, perdió Aguascalientes, solamente ganó Quintana Roo y un tirito solo a solo PAN Morena en Puebla hubiera ganado el PAN. Entonces, la gente ya se dio cuenta que Morena solamente nos ha engañado y solamente todo lo que prometió no lo están haciendo. Pero hay de otra. Es un gobierno muy corrupto, por cierto, es un gobierno muy, muy corrupto. Hay de otra. Que es Querétaro, papá. Y a ver, pues, ¿qué tanto incluye este hay de otra? No, muchísimo. Yo ayer en mi informe fue lo que más hablé, que Querétaro, por ejemplo, se hace, que aquí no permitimos que ninguna empresa quiebre, que no debe ser, no lo debemos de permitir. Mira, cuando estaba yo en la empresa, y cada vez que teníamos que correr o se iba un empleado, este empleado, yo decía que había fracasado toda la empresa, fracasó el que lo contrató, sus compañeros de trabajo, su jefe y hasta el dueño. Y igual pienso cuando se tiene que cerrar una empresa. Cuando tú te avientas a poner un negocio, lo pones con toda la ilusión, le pides lana al cuñado, al tío, al pariente, a la suegra para que te preste lana para poner el negocio, y lo pones con toda la ilusión, y cuando quiebras, pues no solamente quiebra el negocio, sino quiebra el país porque se rompe algo en esa estructura familiar. Los negocios familiares son muy complicados, es el alma de México, pero son muy complicados, porque los problemas de la casa los llevas al negocio y los del negocio a la casa. Y dividirlos es muy complicado, y cuando quiebras tú esto y cuando rompes tú esa parte, pues le pega pues, a lo que debe ser el núcleo de toda la sociedad, que es la familia. ¿Qué iniciativas tú podrías destacar a la gente que nos está viendo a través de Querétaro TV y de Update México, que a la gente que está en sus casas, en sus calles, a lo mejor en sus trabajos también, que han hecho en positivo, o que has hecho más bien en positivo para que la gente le venga algo que le pueda servir como de provecho, por así decirlo? La ley de emergencia económica, creo que eso es importantísima para ayudar al aparato productivo. La peor época de mi vida fue cuando me quedé sin chamba. Yo creo que cuando haya momentos tan complicados como una emergencia económica, una emergencia de salud como la que tenemos ahorita, deberíamos de tener un seguro de desempleo. Por eso ese seguro de desempleo, metí una iniciativa para que hubiera un seguro de desempleo para ayudar a los que están quedando sin chamba en lo que consiguen chamba. Por otra parte, saqué una iniciativa. Yo no me había dado cuenta de la desigualdad tan grande que hay entre hombres y mujeres. Y me di cuenta hasta que fui presidente municipal, que nos pusimos a favor de ser unos buenos amigos. Y creo que ahí, esta desigualdad tan grande, que el hombre gane más que la mujer al mismo puesto, pues no se vale. Por eso metí una iniciativa para que hubiera a puestos iguales, sueldos iguales, y que poder apoyar mucho más a la mujer. Por ejemplo, apoyamos una iniciativa que hizo mi grupo parlamentario, sobre que el 50% de los gabinetes a partir del próximo año en el gobierno de los estados y los municipios tienen que ser mujeres. Esta desigualdad, tenemos un país muy desigual en que muy pocos tienen mucho, en que muy pocos pagan muchos impuestos, en que el hombre y la mujer ganan diferente, y que la mujer muchas veces la matan por una sola cosa, por ser mujeres. Y ahí, por ejemplo, Querétaro te dice que sí hay de otro. Cuando tú ves que a nivel nacional solamente 2 de cada 10 homicidios se esclarecen, 2 de cada 10, Querétaro son 8 de cada 10. Y creo que eso nos ayuda a que seamos un estado donde no haya impunidad. En Veracruz, por ejemplo, mataron a un conocido mío. ¿Saben quién es? No le ha pasado nada. Impunidad. Como si nada. Y aquí en Querétaro no pasa eso. Y no debe de pasar en ningún lado de México. Por eso creo que la que sí hay de otras, que es nuestro estado, que es Querétaro, que Querétaro tiene que ser el ejemplo de cómo salir de la crisis nacional. ¿Y qué sigue? Sí, ¿qué es lo que viene? ¿Qué sigue? ¿De comer? Echarnos unos ¿Cómo dijiste los totopos si no hay qué? Ah, no, es que la falta de pan totopos. Sí. A falta Ya de que pan no vino totopos. Ginés, pues tuvo que nos rifamos Aquí ahí con tenemos Juanito. con guacamole.
Oye, a mí el aguacate, qué rico es el aguacate, ¿verdad? Qué cosa. El Nomás no hay que guacamole. hacer corajes porque Oye, y a los jóvenes vimos que en tu informe lo hiciste desde Núcleo, ¿no? Sí. Esta sede de los chavos aquí en Está Querétaro. padrísimo, ¿ya has ido? Sí, Está impresionante. Desde la Es inauguración. que ver lo que Está se hace en padre. Querétaro no se hace en otros lados. Ver con, aquí hay solamente hay 3 o 4 secretarías de jóvenes, Secretaría del Joven en el país, una de ellas es Querétaro, pero yo creo que ninguna con el apoyo tan grande como tiene Querétaro. entonces sigue seguir desde el Senado apoyando a los jóvenes, a los empresarios, a apuntalar la economía, que pues, ya hemos dicho Es que es el tiene momento. un panorama complicado. Miren, hay que decirlo, esto va a ser muy doloroso y va a ser muy largo. Por eso estoy convencido que cuando estaba yo en la empresa, yo siempre decía que en tiempos buenos todos ganamos y en tiempos malos solamente los más disciplinados. Es momento de ser muy disciplinados en la empresa, cuidar mucho nuestro trabajo y ganar en competitividad con la competencia. Es decir, ¿Qué te quita el sueño, Mau? a mí, mira, la verdad, ¿Qué te preocupa? en lo personalísimo, mis hijos. Cada vez que salen de la calle en la noche, me quedo muy preocupado. Inclusive, creo que eso es ese miedo que tenemos, no deberíamos vivir con este miedo. ¿Has recibido amenazas? Sí, por mensajes ahí de... Pero la verdad es que yo creo... Nada así grueso, ¿no? Así que... Mira, yo me metí en este rollo y lo que te puedo decir es que si te metes a esto, se vale todo menos ser cobarde. Es momento de ser valiente. El que es valiente no se arrepiente. Yo no vivo de la política y eso me permite decir lo que pienso, me permite hablar las cosas derechas y en últimos casos que me quieran dar gasolina en temas pues físicos, pues sí, por supuesto, si hay temor. Patrimoniales no tengo ningún problema porque todo lo que hice fue a base de mucho trabajo y que me quiten la chamba de ser senador, no vivo de la política. Entonces, eso me da la libertad de decir lo que pienso. ¿Y qué te mueve? ¿Qué te da esperanza? Querétaro. Es que nos hemos dado cuenta de lo que es Querétaro todavía. Querétaro, de verdad, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Querétaro hay que defenderlo. Querétaro no podemos permitir que nos pase lo que está pasando a nivel nacional. Cuando hablan conmigo los senadores, me dicen, es que Curi, es que tú vives en Querétaro, ¿qué problema tienes? Y la verdad es que hay muchos desafíos y retos en Querétaro y yo no tengo todas las respuestas, pero sí puedo saber, sí puedo escuchar a todos aquellos para que me lo digan. ¿Por qué Fuerza Querétaro? Vimos que ese es parte de tu lema, de tu mensaje y con ese cierras. ¿Por qué ese lema de Fuerza Querétaro? Porque es el momento de sacar a Querétaro, tenemos que ser muy fuertes. Querétaro tiene que sacar esa fortaleza que hemos sido. Querétaro es Querétaro, no gracias a la clase política. Claro que han ayudado, no han dejado chambear, pero Querétaro es Querétaro gracias a la gente que por nacimiento, por elección o por convicción ha llegado a este estado y lo ha hecho crecer. Y hemos podido ser de Querétaro el mejor estado del mundo. Cuando hablamos de Querétaro, hablamos... Mira, estuve con el gobernador del Banco de México. Y cuando se enteró que era yo queretano, me dijo, fíjate que estuve con el director de Safran, esta empresa francesa. Y que le dijo, mira, si nosotros vamos a invertir en México, siempre va a ser en Querétaro. En Querétaro, el queretano no solamente hace lo que le pides en la mano de obra, hace mucho más de lo que le pides y eso nos hace tener una ventaja competitiva con los demás competidores. Pues Muy bien, pues se nos creo va que ya se nos agotando el terminó el tiempo. tiempo, porque además nos van a traer ahorita unos tacuches. y se yo creo enfrían los que frijoles. se enfrían los frijoles, el guacamole y los tutopos, que ya están más que crujientes, ¿no? Ya está, muchas gracias. Pues les agradezco infinitamente a los que me están escuchando, muchas gracias por seguirme ayer en el informe. Esto, de verdad, si quieren saber quién va a ser el agente del cambio, quién va a ser el cambio en nuestro país, tómense una selfie. Vamos a tomarnos una selfie. Vamos ¿no? a tomar Claro. una selfie entonces, ¿no? Si Dios quiere. A ver, ¿Doble? doble. A ver, aquí tenemos al equipo de producción. Ahí está. Bueno, con- Ahí está. Ahí está. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mau, por la entrevista, por la oportunidad, porque no te preciaste de venir aquí a Thanos Grill. No. Y pues Sí, más fragón que la nada. verdad es que No, sí, aquí es muy sí rico. eres de buen taco, ¿no? No, bueno, ¿De qué todo. te gustan los tacos? Y a mí, híjole, de todo, nana, buche, oreja, trompa, bistec. Menos los de lengua. Ah, también me los aviento, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Con original y copia? No, ¿No? me prefiero nada más la pura original. Claro. Con la copa que una panzota. La segunda tortilla siempre cae pesada. Sí, es la única. Muy bien, pues esto fue Feedback. Muchísimas gracias, Querétaro TV, Update México. Síganos en todas nuestras redes y continuamos con más. Muchas gracias.